Hola, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a todos los asistentes que nos están acompañando en esta jornada a través de Zoom o quienes nos están acompañando a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es nuestro séptimo conversatorio de este ciclo de conversaciones abiertas 2021 y el título de esta conversación es ¿Cómo transformar los problemas de pareja en oportunidades de encuentro? Mi nombre es Teresita Vicuña, yo soy psicóloga, terapeuta familiar y miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. El instituto lleva más de 38 años acompañando a las familias y parejas a través de la terapia y de la formación de terapeutas a lo largo de todo Chile. Trabajamos además con instituciones y familias vulnerabilizadas. En esta oportunidad, las psicólogas Cecilia Gress y Cecilia Jara tendrán un espacio de conversación sobre los problemas más comunes de las parejas y acerca de las posibilidades de transformar los conflictos en un diálogo colaborativo y nutritivo. Las diferencias y los problemas siempre estarán, el desafío está en cómo hablamos sobre ellos. Cecilia Gress y Cecilia Jara tienen bastantes cosas en común, además de su nombre. Ambas son psicólogas de la Universidad Católica y terapeutas de familia y parejas. Ambas han sido directoras docentes de nuestro instituto y ambas han sido también presidentas de nuestro querido instituto. Son docentes y supervisoras clínicas. Cecilia Jara es miembro fundador del instituto y Cecilia Gress fue también directora clínica de nuestra institución. Son especialistas en temas de pareja, así que los vamos a dejar para ser parte de esta interesante conversación. Agradecemos el alto interés que ha tenido este conversatorio y les señalamos que durante toda la presentación pueden ir dejando sus preguntas en el chat o en el espacio que se llama preguntas y respuestas, y al finalizar el diálogo las iremos canalizando para que estas preguntas lleguen a las relatoras. Muchas gracias y espero que disfruten. Bienvenidas Cecilia Gress y Cecilia Jara. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches también. A ver, con la Cecilia hace muchos años que hacemos clases y hacemos terapia pareja. Y a mí siempre me ha parecido que para hacer terapia pareja necesitamos tener la mayor cantidad posible de modelos, de enfoques, de lentes, para poder ayudar las múltiples contradicciones y complejidades que tiene la pareja hoy en día, la pareja moderna y la posmoderna. Nunca como antes había sido tan importante para la pareja la satisfacción de la pareja, la felicidad de la pareja, el bienestar de la pareja para su permanencia. Y nunca como antes también dependía de la voluntad de las partes, de los miembros de la pareja para navegar, digamos, sobre las contradicciones de la pareja que en el fondo nunca se resuelven del todo. Por ejemplo, ¿hasta dónde debemos depender de una pareja o hasta dónde tenemos que ser autónomos? ¿Hasta dónde debemos buscar la familiaridad, la seguridad, la certeza y hasta lo predecible? ¿Y hasta dónde en realidad debemos buscar lo misterioso, el cambio, la novedad? ¿Hasta dónde, por ejemplo, tenemos que compartir con la pareja todo lo que nos pasa o hasta dónde tenemos que tener nuestra privacidad? Esos son temas que nunca se resuelven del todo y que de alguna manera tenemos que navegar sobre esos temas. Siguiendo un poco la analogía de Frankl, que es un terapeuta del Ackerman Institute, él habla de la paleta terapéutica. Yo pienso que los que nos dedicamos a la terapia pareja debemos tener también una paleta, como tienen los artistas, que es una paleta con colores, con distintos colores. Nosotros tenemos que tener una paleta de enfoques, de lentes, para poder de alguna manera enfrentar las complejidades y las necesidades que van cambiando con el tiempo de las parejas. O sea, las necesidades que tenían hace 20 años atrás las parejas son diferentes a las que tienen hoy día. Y de alguna manera ayudarlos a enfrentar las dificultades y los desencuentros.
de más está decir que ningún enfoque es mejor que otro, o más verdadero que otro. Probablemente lo más estético o lo más eficaz sea una combinación de colores, una combinación de enfoques. Eso es lo que pensamos los que hacemos terapia pareja. No puedo dejar de recalcar que evidentemente en la terapia pareja lo más importante que los enfoques, que los lentes, que los modelos, es la relación entre el terapeuta y los pacientes. Esa famosa alianza terapéutica que uno construye con los pacientes es lo que más influye en el resultado de una terapia, de un tratamiento. Bueno, en esta perspectiva fue que, basada en este interés mío de expandir mi paleta terapéutica, es que me interesó escuchar a la Ceci Grey cuando ella descubrió la terapia colaborativa de Dan Weil. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a tratar de que la Ceci nos cuente un poco por qué le interesó investigar, explorar la terapia colaborativa y que nos cuente cuáles son los elementos esenciales de este tipo de esta terapia. Así que le doy el pase a la Ceci para que nos cuente. Muchas gracias, Ceci. Bueno, parto coincidiendo con tus apreciaciones a propósito de la necesidad de poder contar con muchas herramientas, modelos, múltiples lentes y perspectivas para comprender las tensiones irresolubles, como dices tú, y la complejidad de las relaciones de pareja. Y para eso, quizás contar un poquito de Dan Weil y el por qué me gustó. Voy a compartir unas pequeñas láminas rapidito para dejar tiempo para que después podamos seguir conversando las dos y también acceder a las respuestas que a las preguntas que nos puedan estar enviando todos los participantes. Entonces vamos a compartir la pantalla. Que es esta, creo, pero la tecnología a veces me falla. Perdón. Perdón, hay que hacerlo al revés. Ahí. Bueno, esa es una fotografía de Dan Weil, un gran terapeuta de pareja. Lamentablemente él murió en marzo de 2020, no por COVID, sino que tenía problemas cardíacos, entiendo. Y conocerlo a él en sus textos, lamentablemente todos están en inglés, me abrió a mí perspectivas justamente de cómo ayudar a las parejas con las que yo trabajo para poder transformar sus problemas en oportunidades de encuentro. Y Dan Weil, bueno, como para dar algunos antecedentes, se basa igual en modelos como el construccionismo social, también de la terapia del ego de Bernard Affelbaum, que es uno de sus mentores, y algo que me resultó a mí muy, muy atractivo en términos de su intervención fue el cómo él trabaja en sesión a partir del modelo de Jacob, se me fue la palabra. Moreno. Gracias, estoy un poco nerviosa. Ya, de Jacob Moreno y en el psicodrama. Y bueno, él plantea en términos generales que los problemas de las parejas en realidad son dos problemas. Un primer problema que tiene que ver con las temáticas o los contenidos con los que las parejas llegan a consultar, que pueden ser problemas, no sé, la sexualidad, infidelidad, en el manejo del dinero, problemas con las familias de origen o diferencias en crianza, ¿no? Y ese sería un primer problema. Pero lo que él visualiza como el mayor problema es
justamente la forma en que las parejas hablan o no hablan de los problemas. Y entonces, cuando las parejas hablan de una determinada manera, que es una manera tal vez más crítica, desde la queja, desde el ataque, o bien no hablan y se retiran, eso las lleva al desencuentro y a la dificultad de poder entrar en un diálogo colaborativo. Entonces, para él, el problema es pelear y retirarse, o atacar y distanciarse, ¿no? Y si ese es el problema, él plantea que lo que es necesario es tener una conversación, ¿no? Una conversación que pueda transformar esas peleas o esas distancias en un diálogo colaborativo. Ahora, ¿por qué las parejas no pueden llegar a ese diálogo colaborativo? Él dice, una frase que me gusta mucho, dice que no pueden tener esa conversación, aunque esa conversación podría estar a una frase de distancia. O sea, la intimidad podría estar a una frase de distancia si efectivamente las parejas pudieran entrar en el diálogo colaborativo, ¿no? Él dice que entonces el tema es poder conversar donde las parejas puedan confidenciar, poder hacerse reconocimiento de qué es lo que están sintiendo en ese momento, ¿no? Lo que está vivo en ese momento. Y él a eso le llama resolver el momento. Más que resolver el problema, es resolver el momento en ese espacio de conversación. Ahora, ¿por qué las parejas no pueden tener esa conversación o tienen dificultades para tener esa conversación? Y les quiero hacer algunos ejemplos con algunas ilustraciones. Él dice porque las parejas han perdido la voz, ¿no? ¿A qué se refiere él? Él saca este concepto de Bernard Affelbaum, que él dice que las personas no nos sentimos con derecho a nuestra experiencia emocional, nos sentimos privado de esa experiencia por sentirnos, por ejemplo, inadecuados, por sentimientos de vergüenza, por sentirnos culpables, o sentirnos fallados, digamos, o sentir que no deberíamos sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Pensemos en un ejemplo usando estos monitos. Supongamos que a estos monitos les vamos a poner Martín y Vale. La Vale está conversando muy entusiastamente con una amiga, un buen rato por el celular, y él, en ese rato que la está esperando porque quiere establecer un contacto con ella, quiere estar con ella, empiezan a pasar por su mente y por su corazón un montón de estados, como, pucha, que habla tanto, o parece que se entretiene mucho más con su amiga que conmigo, tal vez yo soy aburrido, quizás estoy inseguro, quizás ella no tiene tantas ganas de estar conmigo y prefiere hablar con sus amigas, digamos, y todo ese transitar de miles de emociones que muchas veces ni siquiera las podemos pesquisar, porque es como un torbellino de sentimientos y de pensamientos, ¿no? Que es como los sueños, ¿no? Cuando dormimos todos soñamos y muchísimas veces, no nos acordamos de nuestros sueños. Bueno, cuando estamos en estos momentos, a uno le pueden estar pasando muchas cosas en la cabeza, y si no las pesquisamos, o si sentimos que es inadecuado expresar eso, porque, por ejemplo, podría ser vergonzoso decir, Martín, ahí me avergüenza decirte lo celoso que me he puesto al escucharte tan entusiasmada hablando con tu amiga, se silencia, ¿no? Se lo guarda. Y ese guardarse y ese silenciarse termina muchas veces apareciendo como ira, como rabia, y por tanto lo que le sale es, te le pasas todo el día pegada a tu celular,
parece que la única persona que te gusta es hablar con tu amiga. Y entonces la Vale dice, ¿pero qué te pasa? Sí, te la pasas todo el día hablando con tu mamá, con tus amigas, y a mí no me pescas nada. Y bueno, y probablemente Valentina en ese momento va a decir, ¿sabéis qué más? No te pesco, y chao, y se va a retirar, o van a entrar en una escalada mayor, ¿no? Con eso, a eso me refiero con la pérdida de voz, ¿no? Como muchas veces no somos capaces de expresar lo que necesitamos expresar de una manera que el otro lo pueda escuchar. Y eso nos lleva a lo que Weil habla de 3 tipos de ciclos. Él habla que son ciclos inevitables y permanentes en todas las relaciones de pareja, porque en la pareja, como decía la Ceci Jara, efectivamente vivimos situaciones difíciles. La relación de pareja, como diría Snart, es una máquina de crecimiento y por tanto, cuando estamos acongojados por la vida, con preocupaciones, ya sea externas o también de la dinámica interna de la relación, entramos en lo que él llama ciclos que pueden ser confrontacionales, donde está más bien el ataque, y conviertes a tu pareja en un enemigo. En esos ciclos, claramente las personas atacan, critican, se quejan, ¿no? Y se sienten demasiado desoídos para poder escuchar al otro, o se sienten demasiado incomprendidos para poder ser comprensivos con el otro, y entran en una escalada. El otro ciclo que puede ocurrir es el ciclo de retirada y distancia, ¿no? Que la persona, ahí no tengo los monitos, pero supongamos que se silencia y en vez después de decir, Martín, a la Vale, pucha, te la pasas todo el día hablando por celular, más bien se lo guarda y le pregunta cualquier cosa, pero más bien desde un estado emocional más vacío, que probablemente la Vale va a interpretar como algo plano, como que tal vez no hay interés suficiente en lo que ella estaba, ¿no? Y va a convertir a su pareja en una especie de extraño, ¿no? Y el último ciclo es el ciclo de colaboración, ¿no? Por eso él le llama también la terapia colaborativa, porque alude a la posibilidad de confidenciar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en ese momento, lo que está vivo en ese momento, ¿no? Veamos unos ejemplos de viñetas que les traje, ¿no? En un ciclo confrontacional. Juan convierte a Sara en un enemigo en esta siguiente viñeta, ¿no? Juan le dice, eres una adicta al trabajo. Y Sara le responde, tengo pega que hacer. Juan le dice, siempre tienes pega que hacer. Y Sara le dice, no seas tan desagradable. Juan le responde, tú me has convertido en eso, ¿no? Y eso podría seguir en una escalada mayor. Un ciclo evitativo distante, Juan entraría en un ciclo evitativo si suprime sus sentimientos sobre el exceso de trabajo de Sara y cuando ella, porque le importa, porque le está afectando, por eso lo suprime y no se atreve a decirlo por diferentes razones, como dije antes, por sentirse culpable, por sentirse avergonzado de sentir eso, porque lo van a considerar quizás dependiente, en fin, ¿no? Y Juan entonces le pregunta, ¿cómo estuvo tu día? Pero habría un vacío en su tono. Y Sara le diría, bien, lo sentiría como un desinterés, como les dije antes, y respondería con igual vacío, ¿no? Y ahí entrarían en un ciclo de distancia en el que la respuesta cortés, porque acá hay un diálogo cortés, ¿cierto? Pero que es contenida, sin afectación ni compromiso de cada uno, estimularía lo mismo en el otro, como el susurro estimula el susurro. Me parece que es una frase que da cuenta de alguna manera de lo que puede generar un ciclo de distancia. Y un ciclo de colaboración, Juan se atreve a expresar lo que necesita, lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Que es su lucha interna, la llama Wilde. Y le dice, me avergüenza lo solo que me siento cuando no estás. Y
Sara le puede responder, ¿cierto? Sí, estoy demasiado tomada por el trabajo y te he dejado bien solo. Lo siento, puede hacerle un reconocimiento, ¿no? Ella se conecta y hace un reconocimiento. Pero a todos nos cuesta expresar este tipo de sentimientos porque nos sentimos avergonzados, digamos, ¿no? Si yo puedo tener la preocupación con mi pareja, por ejemplo, de que estamos muy fome, quizás decir eso, oye, yo encuentro que estamos muy aburridos, podría generar una pelea, podría generar un malestar en el otro y me lo silencio, ¿no? No me atrevo a hablar de lo que estoy sintiendo en ese momento. El no atreverse, el no poder confiar lo que uno necesita decir en el momento en que lo está viviendo, efectivamente nos puede llevar a estos ciclos de confrontación y de distancia. Weil plantea la idea de, dentro de la terapia, digamos, y cómo ayudar a las parejas, justamente a que puedan a poder retroceder en esos ciclos, en el ciclo obviamente de confrontacional y de distancia, para poder tener una mirada en perspectiva, digamos, ¿no? Y tener una conversación de recuperación, de qué fue lo que pasó, qué es lo que estaba sintiendo cada uno, no para convencer al otro, ¿no? Sino para poder apreciar el punto de vista del otro, lo que el otro está sintiendo, ¿no? Aquí les traje este monito, ¿no? Que es para poder, de alguna manera, hacer la metáfora. Supongamos que acá tenemos a esta pareja, ¿no? Donde cada uno está puesto en su cerro, cada uno ve el pino desde su lado, desde su perspectiva, ¿no? Y cada uno está convencido que el pino es de la manera en que está siendo visualizado por cada uno, ¿no? El poder tener una vista de pájaro, una mirada como una plataforma para ver qué ocurre en la relación de pareja, implica el poder hacer este camino, ¿no? El poder bajar de tu lugar, donde tú estás parado, e ir a recorrer el lugar del otro y apreciar justamente el cómo el otro está mirando, en este caso, el pino, ¿no? Eso sería el poder tener una mirada en perspectiva o de mirada de pájaro, como le dice Weil, donde se pueda apreciar la lucha de cada uno y no entrar en una suerte de convencimiento del otro de lo que está pasando, ¿no? Cuando estamos en los ciclos más confrontacionales, quizás es importante pensar que el enojo y la ira muchas veces tiene que ver con que estamos desconectados de lo que nosotros estamos sintiendo, o sea, cuál es la necesidad que tenemos, o cuál es nuestra vulnerabilidad, o tal vez un anhelo o un deseo, que no somos capaces de expresar de una forma para que el otro lo escuche, ¿no? Y lo hacemos entonces desde el enojo, pero ahí hay una desconexión con uno, con lo que uno está sintiendo, con esa necesidad, con esa vulnerabilidad. El poder conectarse con esa vivencia y con esos pensamientos, además, eh, implica justamente la posibilidad de poder mostrar la necesidad y plantear al otro una petición. No necesariamente te la van a coger, pero por lo menos vas a estar hablando desde un lugar colaborativo. En los ciclos distantes, lo que muchas veces termina pasando es que uno se termina desconectando de la relación de pareja. Entonces, no se atreve a confiar, digamos, y poder decir, creo que estamos muy desconectados, o el ejemplo que daba, creo que nos estamos aburriendo juntos, o que algo nos está pasando y eso me preocupa y eso me atemoriza, o me gustaría estar más tiempo contigo, digamos, ¿no? Entonces, para poder generar un ciclo de colaboración, es importante como terapeutas ya, pero no solamente porque sé que hay muchas parejas también que están presentes hoy en este conversatorio, es el
por un lado, el apreciar la lucha interna de cada una de las personas que están en la tensión, ¿no? Dar voz a ese sentirse sin derecho, a nuestra experiencia emocional, que como les explicaba antes, tiene que ver con sentirnos avergonzados de lo que sentimos, sentir que somos inadecuados o que no debiéramos tener esos pensamientos porque nos corresponden, porque pueden ser peligrosos, porque nos asustan, ¿no? Y como terapeuta, justamente, ayudar a expresar lo que necesitan decir cada uno de los miembros de la pareja y ayudar a comprender lo que el otro está tratando de decir. Esto es realmente un brochazo, Ceci, de las ideas de Weil, y frente a tu pregunta también de qué cosas me había gustado mucho, en términos como terapeuta ya, en su forma de trabajar. Como dije antes, él usa un elemento de Jacob Moreno que tiene que ver con el psicodrama, que él lo llama la doblación. Entonces, él como terapeuta se pone como portavoz de esas voces silenciadas de cada uno de los miembros de la pareja, de poder expresar, por ejemplo, el malestar de uno, pero de una manera que el otro lo pueda escuchar, ¿no? O poder incorporar las vulnerabilidades que no se están pudiendo expresar, los temores o los anhelos que, que están subyacentes, digamos, a esta pelea o a este distanciamiento. Bueno, con eso quiero parar para que quizás podamos conversar y dar más tiempo también a las otras preguntas que puedan. Quizás, Ceci, sería interesante si pudieras comentar si estos ciclos, porque este autor es muy claro de cómo se pueden trabajar estos ciclos en terapia, digamos, el ciclo confrontacional, el ciclo de distancia y el ciclo mezclado, que es Sí, distancia. la combinación, La perseguidor, combinación. perseguido. Uh-huh. ¿Es posible que poder decirle algo a las parejas que están escuchando ahora en este conversatorio, si es que se pueden aprender a resolver esos ciclos sin ir a terapia necesariamente? Si hay maneras hay algunos tips, digamos, que a uno le permitirían ayudarse para resolver esos circuitos. A ver, déjame pensar. Bueno, una primera cosa que se me ocurre poder decir es que es tener la convicción que por muy desagradable que tal vez, porque todos podemos ser a veces muy desagradables porque amanecimos con la pata izquierda o estamos agobiados por el trabajo, etcétera, entonces podemos tener formas desagradables de relacionarnos con el otro. Y que eso va a ocurrir, porque eso es inevitable, ¿sí? Y es permanente. Pero es pensar en dar un paso atrás, digamos, y poder ponerse a pensar qué me está pasando, o sea, qué estoy sintiendo en este momento, ¿no? De poder responsabilizarme por mi sentimiento y no acusar al otro que me ha causado mi sentimiento. El otro puede ser que efectivamente haya tenido una conducta complicada y que me generó enojo, pero ese enojo o esa ofuscación o esa ira en algunos casos debería llevarnos a preguntarnos ¿qué hay detrás de ese enojo? Porque lo que dice Weil es que la pelea y el distanciamiento son medidas de emergencia porque no accedemos a nuestra voz. Hemos perdido esa voz, entonces tenemos que recuperar esa voz. Igual también Weil dice que, y varios autores hablan de que efectivamente las relaciones de pareja eh, son un proceso de crecimiento. Entonces, creo que las parejas también van conociéndose y en la medida que cada uno pueda reflexionar sobre lo que le está ocurriendo, lo que está sintiendo, y pueda plantear eso
en una necesidad o en una petición, a costa igual de ser frustrada o frustrado, pero eso va a ser un mejor modo de que el otro también pueda entender lo que a ti te está pasando, ¿no? También a veces las peleas o el distanciamiento a veces no son solo juicios contra el otro, a veces nos silenciamos porque nos enjuiciamos a nosotros mismos. Estaba pensando a propósito de lo que decía Ceci, de que en este tema, ¿no? Cuán dependientes o cuán autónomos. Wilde dice algo que me encantó, que en realidad, bueno, la palabra dependencia es una palabra que está muy desprestigiada, que no se debiera pensar que es un aspecto infantil, digamos, sino que todos debiéramos aprender a ser hábilmente dependientes. Las personas que son hábilmente dependientes son personas que logran expresar lo que sienten, logran plantear una petición, ¿no? Y de una manera que el otro pueda escucharla, ¿no? Cuando uno no es hábilmente dependiente, se pone una persona, se transforma en una persona que puede ser tremendamente demandante, más cargosa, y que efectivamente al otro le pueden dar ganas de salir arrancando, porque justamente no es hábilmente dependiente. Las personas que son hábilmente dependientes logran la acogida del otro, logran la contención del otro, al otro le dan ganas de ayudarte o de acogerte, ¿no? Pero eso pasa también por poder conectarnos con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos y confiarlos, pero eso obviamente hay que hacerlo de una manera que el otro lo pueda escuchar. Ahora, como pasamos por ciclos que pueden ser de peleas y de distanciamiento, tampoco hay que tenerle susto a eso, porque eso también son pistas. O sea, si nos agarramos del moño, si dije una pesadez, también es una pista de algo que me está pasando y que quizás todavía no tengo claro qué es lo que me está pasando, no tengo conciencia de eso, ¿no? Bueno, y en eso creo que los terapeutas también podemos ayudar, ¿no? Wilde decía otra cosa que me gustó, que si en realidad todos estuviéramos súper diferenciados, lo suficientemente maduros, Autónomo. autónomos, o sea, nos tendríamos que estar casando como a los 80 y tantos años, que me pareció genial, porque efectivamente crecemos con las parejas, o sea, en la relación de pareja uno puede crecer, ¿no? Se pueden potenciar mutuamente. Ceci, me encantaría que pudieras aclarar algo que dice Wiley y que dicen muchos otros autores, como la Fishby y Gottman también, respecto a que la pareja debiera ser un agente de calma recíproco. ¿A qué se refiere con eso? Porque... Bueno, como yo lo entiendo, en mis propias palabras, yo siempre he pensado que igual la relación de pareja, en una parte importante para mí, no es lo único, pero es la relación de apego en la adultez. Y en ese sentido, debiera ser un espacio donde podamos confiarnos nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestros miedos, las cosas que nos toca enfrentar en la vida misma, digamos, ¿no? Después de un día de trabajo duro, el poder llegar y poder compartir eso con tu pareja y que el otro te pueda acoger. En ese sentido, creo que se refieren muchos de estos autores a esta calma, digamos, ¿no? A esta acogida de las tensiones de la vida, si la vida le lleva sufrimiento y placer. Y mucha tensión en algún momento. Y mucha tensión, sobre todo en periodos de pandemia. Sobre todo, sí. ¿Tú quieres que sigamos conversando o dejamos para las preguntas? Porque faltan 20 minutos para las 9:30. Bien, pasemos a la pregunta. ¿Te Ya. parece también a ti? ¿Sí? Sí. Bien, muchas gracias a las dos, ha estado muy interesante y tenemos hartas preguntas. Hay preguntas más
expuestas probablemente por parejas o personas interesadas en el tema pareja y preguntas más técnicas quizás que vienen probablemente de terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Y yo las voy a ir haciendo y ustedes ahí van viendo cuál de las dos me puede responder. Por una parte, respecto a este modelo que ustedes han planteado, hay preguntas, les voy a hacer dos preguntas que están como relacionadas, que tienen que ver con de qué manera el terapeuta puede movilizar al paciente a expresar aquello no visible para desconectarlo de la rabia. Luego, si ustedes despliegan estos ciclos de los cuales han hablado a los pacientes, si se les explica, si se les habla de desde el modelo en particular, y también, y esto también sirve para terapeutas o para parejas, como qué herramientas ustedes sugieren para efectivamente poder hablar de los problemas, esto que ustedes han recomendado. Ujú. ¿Parto yo, Ceci? Ya. A ver, como dije, una de las herramientas que utiliza Weil es la doblación, ¿no? Y la doblación tiene que ver con ser el portavoz del otro. Como es una terapia colaborativa, él explica mucho lo que él hace. Entonces eh, bueno, él lo que hace es lo siguiente. Supongamos que, que María, no sé, le dice en sesión a su pareja, eh, 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 algo así como, pucha, te comprometiste a llegar temprano a comer y no has cumplido para nada con ese compromiso. ¿Qué haría Wilde? Wilde trataría de pensar, bueno, quizás la pareja le respondería, ay, tú sabes que tengo trabajo o no he podido llegar temprano, y se van en una escalada, en un ciclo confrontacional. Entonces, Wilde lo que él hace, esto no lo hago yo porque me incomodaría, pero él incorpora el psicodrama y entonces él va donde el miembro de la pareja y le dice, mira, antes de ir, en realidad le dice, quiero hacer algo que va a ser un poquito quizás extraño, pero quiero hablar siendo tú a, supongamos, Matías. Y me voy a acercar a ti. Y él entonces se arrodilla como cerca de María, ¿no? Y le dice a Matías, Matías, sé que la manera en que te he dicho esto puede ser difícil de escuchar, pero la verdad es que tengo tantas ganas de que podamos pasar más tiempo juntos. Y transforma. Una de las primeras cosas que él hace para hacer la doblación es bajar el tono. O sea, cuando las parejas se gritan en sesión, es poder decir de una manera más amable lo que el otro está tratando de decir, incorporando algún deseo o algún miedo, porque podría haber un miedo. Por ejemplo, también podría haber dicho algo así como, Matías, y hacer un reconocimiento. El reconocimiento es, por ejemplo, hacerse cargo del enojo. Sé, Matías, que no te he dicho esto de muy buena forma, pero la verdad es, estoy como asustada de que tal vez tú no estés como aburriéndote conmigo y que no estés llegando temprano a casa porque te estás lateando. Esa sería una forma como trabaja Wilde. Yo algo parecido, pero sin arrodillarme. Ya estoy muy vieja para ese tipo de cosas. Bueno, él viejito y todo lo hacía, pero cada uno tiene que ver cómo le acomoda el zapato. Pero ha sido muy interesante la experiencia, porque me han tocado parejas en donde he doblado bueno, a un caballero, digamos. Entonces, él me dice, bueno, tú lo dijiste mucho más bonito que yo. ¿Cuál es la importancia de eso? Que él igual reconoce que la vulnerabilidad o el temor que yo traduzco, digamos, y para su mujer, en ese caso, también es mucho más fácil de poder escucharlo, ¿no?
y eso inicia también un espacio de conversación diferente. Ahora, es colaborativo porque Wilde nunca impone esto. Siempre cuando dobla a alguien, lo chequea, le dice, ¿en qué de lo que he dicho en tu nombre te representa? ¿O estoy totalmente incorrecto lo que acabo de decir? Yo a veces les digo, o esta es una cabeza de pescado lo que estoy representando, para que la pareja también se sienta con el derecho a decir, no, eso no me representa para nada. Y si te responden eso, en colaboración tú dices, lo siento, probablemente no estoy captando la intensidad de tu enojo. Entonces, y tú puedes volver a doblar y mostrar el enojo, pero en un nivel más suave, más amable, para que el otro lo pueda escuchar. No sé si respondo ahí la, la Sí, pregunta. Eso en terapia, digamos. justamente, perdona, en relación a eso hay una pregunta que tiene que ver con cómo manejar el enojo en sesión cuando se pasa de los límites, cuando ya incluso puede llegar al límite, o sea, a un ambiente hostil o incluso violento, desde este enfoque o desde cómo lo hacen ustedes. Sí, efectivamente ese tipo de cosas ocurren y ahí la imagen del pájaro, la mirada de vista de pájaro, digamos, lo Mm. que uno puede hacer ahí es interrumpir y preguntarles a ambos miembros de la pareja si ellos sienten que esta discusión en este momento les resulta útil en algún nivel o no, o podrían, o quieren seguir en eso. Eh, Igual en sesión pueden pasar muchas cosas, entonces a veces puede ser que las intervenciones no te resulten, digamos, ¿no? Igual es un fluir, es una danza con todos los participantes. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los principales indicadores de cambio observados en las primeras 3 sesiones de terapia? A ver qué me podrían decir de eso. A ver, bueno, quizás lo importante es que la terapia colaborativa no es precisamente una terapia que le interese mucho la investigación, ¿no? Por lo menos la de Wilde, pero quizás podemos pensar en general en la terapia de pareja, qué tendría que pasar en una tercera sesión. Bueno, también uno se pregunta si los indicadores tendrían que ser fuera de la sesión o adentro de la sesión. Generalmente los indicadores fuera de la sesión uno te los cuentan, uno no los ve. Los que uno ve son en la sesión. Yo pienso que en una tercera sesión lo que tendría que pasar es que por lo menos el miembro de la pareja que tiene menos motivación para la terapia, porque siempre hay uno que tiene más motivación que el otro, que por lo menos en la tercera sesión la persona que tiene menos motivación haya podido entender que en realidad parece que hay problemas y que esté dispuesto a recibir ayuda. Me parece que a esa altura ya debiéramos haber trabajado suficientemente la alianza terapéutica como para que esa persona que probablemente viene más reticente o no está tan motivado, ya a esa altura entienda que el problema lo tienen los dos, ¿no? Esperamos también que en la tercera sesión la pareja ya tenga una experiencia emocional diferente que la que ha tenido en su casa, ¿no? Que tengan una conversación diferente a la que han tenido en su casa, para usar lo que dice Wilde. Que puedan escucharse sin atacarse, que puedan escucharse sin descalificarse y que en el mejor de los casos se puedan hacer reconocimiento, ¿no? Y de a poquito yo creo que la idea es ir cambiando, ¿no es cierto?, los pensamientos, los sentimientos y las acciones de que las personas vayan teniendo conciencia de cómo están atrapadas en un patrón interaccional rígido
y que vayan cambiando esos sentimientos, esos sentimientos para ir saliendo de ese patrón que los tiene atrapados. Los narrativos suelen hacer investigaciones a través de un sistema de evaluar momentos innovadores, que le llaman. O sea, cuando si en la tercera sesión un paciente, cualquiera de ellos, tiene un sentimiento diferente a los que tenía a un inicio, vamos a hablar de que tiene momentos innovadores que tendría que ya serían indicadores de que la terapia está funcionando, ¿no? Pero en general, yo diría que es importante que las personas vayan teniendo conciencia que participan de un patrón interaccional en que los dos son igualmente responsables de lo que pasa. Ese sería, yo creo, en una tercera sesión, ojalá ya lo podamos ver, ¿no? De que eso ya no puedan, que tengan una visión sistémica de sí mismos, como dicen por ahí. Que se den cuenta que ya no pueden decir que la culpa de todo lo que pasa es de la otra persona, porque llegan así, sintiendo que todo lo que les sucede es porque la otra persona les hace la vida imposible. La idea es que a la tercera sesión ya podamos modificar esa narrativa, ¿no? Súper, gracias, Ceci. Hay preguntas de temas como específicos en pareja, como por ejemplo la sexualidad. Hay inquietud respecto a cómo hacer para hablar de las experiencias sexuales sin sentirse incómodos, cómo hacer para poder hablar de la sexualidad. Preguntan también acerca de técnicas para el reencuentro sexual. Y en general hay 3 o 4 preguntas en relación a esto, cómo quizás incorporar este modelo en relación a cómo mejorar la sexualidad dentro de la pareja, no necesariamente en terapia, sino que en la pareja misma, digamos. Bueno, tomando igual a lo que hemos estado conversando, el que los miembros de la pareja puedan confidenciar de alguna manera y hablar de lo que están sintiendo, de lo que les está pasando en ese ámbito, ¿no? Desde un lugar que efectivamente el otro lo pueda escuchar, yo diría que es algo importantísimo. El que se puedan sentir seguros para poder hablar de eso. Sentirse seguro no quiere decir que a uno no le genere ansiedad el plantear lo que a uno le está pasando o hablar de ese tema, digamos, ¿no? De hablar de la sexualidad. Ahora, el tema de la sexualidad, que igual es un tema que me ha gustado mucho también como terapeuta de pareja. Creo que también hay muchas parejas que sufren en el ámbito y en la desconexión de la sexualidad porque estamos llenos de ideas y de creencias culturales que afectan profundamente las relaciones de las parejas, ¿no? O sea, la idea de esto de que uno de ellos no tiene ganas, digamos, y esta idea de que las ganas o el deseo debiera ser espontáneo, que algunas personas lo tienen, pero muchísimas no, o la cultura más bien coitocéntrica, que pone todo el acento en la sexualidad en relación al rendimiento, ¿no? Y que la culminación es hacia la penetración, perdiendo de vista que efectivamente espacio de conexión, y que en realidad la medida debiera ser el placer, el placer mutuo, más que la performance o el rendimiento, digamos. Técnica, creo que lo primero es arriesgarse a conversar de una manera cariñosa, cosa, si hay alguien que le cuesta hablar, poder sentir curiosidad por qué les resulta difícil hablar del tema, digamos. Hay libros, pero también en inglés
que hablan sobre cómo reconectarse sexualmente. Y hay un libro que también encontré hace poco, que Gottman lo valora mucho, de la Emily Nagoski, que ahora lo salió en español, por lo menos en Kindle lo tengo yo, en ebook, y que se los recomiendo. Ella se llama Emily Nagoski. Creo que esa autora, que es una educadora sexual, porque yo creo que también en la sexualidad nos hace mucha falta educación, como también en nuestro desarrollo emocional, de aprender a leernos, de poder confiar en nuestros sentimientos. No tenemos mucha escuela en ninguno de esos ámbitos. Y les recomiendo a Emily Nagoski. Ese libro está en español. Está como dirigido a las mujeres, pero no solamente a las mujeres. Creo que eh, parejas hombres, digamos, pueden aprender muchísimo de ese libro y poder tener buenos encuentros en la sexualidad. Pero sería todo un tema para hacer una clase. Otro conversatorio. Justo estaban ahí preguntando a propósito de bibliografía y de bibliografía de Wilde, que es el autor que han nombrado, por si después quizás puede quedar escrito por el chat. ¿Ya? En relación, hay preguntas que también se unen, que tienen que ver cómo trabajar la pareja cuando uno de la pareja no quiere ir a terapia pareja, se puede trabajar la pareja en terapia individual, o yendo más allá, cómo trabajar y cómo reconocer que más que trabajar para el encuentro, es necesario trabajar para una sana separación. Son como dos preguntas, pero se las dejo ambas, a ver qué nos pueden contar de eso. Bueno, con respecto a libros de Wilde, para las parejas que nos están escuchando, lamentablemente, como les dije, están todos en inglés, eh, pero hay uno que se llama After the Honeymoon, después de la luna de miel. Es un libro, yo creo que es entretenido y creo que pueden aprender mucho de sí mismo y reconocerse en ese libro. Además, él hace un juego hace como un diálogo con un alter ego que lo molesta y que lo cuestiona, porque efectivamente en las láminas que yo le puse, el decir, pucha, me avergüenza sentir celo, de verte tan entusiasmada, aparecen muchos ejemplos de conversaciones que son como ideales, pero si uno empieza a aprender a tenerlas, efectivamente puede ser un buen camino a recorrer para las parejas. Eh, no me acuerdo de la... ¿De las preguntas? La Sí, otra pregunta Sí. era, ¿qué se hace cuando uno de los miembros Exacto. no puede, No no quiere quiere o ir a cómo terapia de pareja? motivarlo. Claro, claro. Yo creo que lo primero que yo diría es que es impresionante cómo hoy en día, anteriormente, los hombres no querían ir a terapia de pareja, generalmente eran las mujeres las que acarreaban a los hombres a terapia de pareja. Hoy en día es impresionante la cantidad de hombres que piden terapia de pareja. sí. Yo creo que eso hay un cambio cultural importantísimo. Ahora, si individualmente se puede trabajar la pareja, obviamente la terapia individual, obviamente uno la puede hacer con la perspectiva sistémica, o sea, con la perspectiva relacional contextual, o sea, igual se puede trabajar de tal manera que esa persona sea capaz de motivar a la persona que no quiere para que vaya a terapia de pareja, evidentemente. Yo pienso que hay maneras de que alguien que quiere entusiasmar, motivar a su pareja para que vaya, lo puede hacer. Teresita, bueno, ¿Sí? alguien preguntaba por es que estaba buscando el nombre exacto del libro de la Emily Nagoski, ¿Ya? que se llama Tal como eres. Perfecto. Ya. Alguien lo estaba, se los recomiendo realmente, creo que pueden disfrutar mucho más ese espacio de la vida, que es un espacio muy importante y que no es solo de rendimiento, y derribar muchos mitos que hacen sufrir a las parejas. Bueno, quedó ahí pendiente la pregunta de cómo
cómo hacer para trabajar cuando el objetivo no es el encuentro, sino una buena separación? Eh, ¿O cómo se trabaja desde este modelo, quizás, cuando ese es el objetivo? bueno, claro, hay parejas que a veces llegan con la ambivalencia de uno de si quiere continuar o no, pero a veces ocurre que, que los miembros de la pareja puedan como empezar a hablar desde otro lugar, podría incluso llevar a un encuentro y no a una separación. Pero también hay otras parejas que van a terapia de pareja, donde claramente un miembro de la pareja está de salida. Y eso uno se da cuenta, claro, a poco andar, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, hay que ayudar para que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Justamente una buena separación es mejor que un mal matrimonio. Lo peor sería una separación destructiva. Estamos ya... Ceci, Jara, ¿querías decir algo? No, estaba viendo la hora nomás, pero... Sí, estamos en la hora. Yo creo que voy a hacerles una última pregunta como para ir cerrando. Hay preguntas respecto y más relacionadas con la crianza, con cómo distribuir las labores domésticas de manera más equitativa, cómo hacer cuando hay uno que nunca tiene la iniciativa y el otro siempre la tiene. ¿Qué podrían decirnos en relación a esos temas tan habituales, domésticos y presentes en muchas parejas? Yo repito. No sé, ¿se quedó pegada Ceci? Sí. Bueno, entonces, mira, lo de la crianza, siempre me acuerdo de algún autor que dijo diría lo que dije al inicio. ¿Ah? No, es que sigue media pegada, así que yo creo que tú Ya. sigues, sí. Que hay un autor que dice que la peor No. época del matrimonio es la crianza, o sea, donde hay más insatisfacción y menos bienestar de la pareja es la época de la crianza. O sea, yo siempre les digo a las parejas que en todo caso lo que viene después va a ser mucho mejor, porque claramente se pasa de la época de la luna de miel, del enamoramiento máximo, de la época en que estamos los dos solos y lo pasamos bien, cada uno tiene su vida, a tener que preocuparse de un tercero y tener que renunciar, ¿no es cierto?, a algunas satisfacciones que se tenían antes. Bueno, hoy en día claramente las parejas comparten la crianza mucho más que antes. Realmente es muy lindo ver cómo los hombres hoy en día, lo digo porque no fue mi generación, sino generaciones nuevas, cómo los hombres participan en la crianza, opinan de la crianza, se hacen cargo, se comprometen, y realmente eso es muy bonito. Realmente, claramente van a ser niños distintos eso, ¿no? Los que tienen esa oportunidad de tener un papá comprometido en la crianza. Sí. Algunas veces cuesta la distribución, pues cuesta esas negociaciones que hay que ayudarlo a hacer. En terapia muchas veces tenemos que ayudarlo a tener esas conversaciones, de tal manera que sientan que la distribución tiene una cierta justicia, una cierta sensación de equidad, y que, porque si uno de ellos siente que la situación es injusta, evidentemente no pueden tener intimidad de ningún tipo, porque eso crea resentimiento, ¿no? Y para eso hay que tener conversaciones, como diría la Ceci, como dice su maestro. No, tengo muchos maestros en todo caso, pero volvió, ¿no? Sí, es que antes te quedaste congelada, por eso no te escuchamos. Espero que no con una cara muy loca. Bueno, ustedes verán ahí en el chat muchos agradecimientos. Creo que quedan varias preguntas, pero como dice, ameritaría otro conversatorio, podríamos seguir mucho rato. Yo creo que hay mucho interés en el tema.
Muy interesante lo que han propuesto y ahí hay solo mensajes de agradecimiento, un agrado escucharlas, qué lujo verlas, muy valioso el diálogo, muchas gracias, otra. Así que de verdad que estamos muy, muy agradecidos por lo que nos han aportado hoy día. Agradecemos a todos los que nos han acompañado y los invitamos al próximo conversatorio también, que han invitado, es el último martes de octubre, que será dado por las terapeutas Pamela Soto y Pamela Cáceres acerca de género y terapia. Así que ahí ya les contaremos más detalles de la fecha y el título, pero nada, pues muchas gracias por hoy día, gracias Cecilia Gress, gracias Cecilia Jara, y quedará pendiente una segunda parte por el alto interés. Ya. Muchas Muchas gracias. gracias a todos, aunque no lo Gracias. hayamos visto, muchas gracias. Listo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.